Bueno, entré un poquito medio justo porque tuve un problema con la notebook, pero ya estamos en condiciones. ¿Me escuchan todos bien? Sí, todo perfecto, Fernando. Perfecto, bien. Bueno, entonces vamos a ver si comenzamos con la clase porque tenemos bastante. Primero voy a hacer un comentario respecto al parcial que tomamos el lunes. El porcentaje de aprobados fue muy poco, porque en realidad lo que tuvimos, o sea, porque hubo muchísimos, por supuesto, desaprobados. El tema es el siguiente para que ustedes vayan anotando. Supongo que todos saben la nota que se han sacado. Teniendo en cuenta que hay algunas... o sea que hay diferencias importantes entre los que no aprobaron y aquellos que estuvieron cerca de aprobar, o sea, en pocas palabras, aquellos que tuvieron 5,50 y solamente fueron 3 alumnos. Los alumnos que tienen 5,50 vamos a dar por aprobado el parcial. O sea, estuvieron a punto, pero casi no alcanzaron, pero le vamos a considerar un 6. Bueno, por supuesto, el que sacó 5,75, que hubo un par de casos también, obviamente, y del resto hay que estudiar un poco más porque las diferencias fueron enormes. De los que no aprobaron así de manera contundente, las notas, hubo muy pocos con 5 y la mayoría eran 4 menos de 4. Así que bueno, nada, ese es el comentario que les quería realizar. Así que bueno, vamos a tomar un recuperatorio, por supuesto, para los alumnos que no aprobaron. Ese recuperatorio los vamos a informar de manera apropiada, con tiempo, con anticipación. Por supuesto va a ser antes del segundo parcial. Y lo que vamos a hacer es hoy comenzar ya, o sea, mejor dicho, vamos a terminar con los temas que teníamos de la clase anterior, antes del parcial, que va a entrar este tema en el próximo parcial. Así que bueno, si hay alguna duda, consulta, quieren hacer alguna pregunta, por favor, ahora es el momento. Respecto a esto que hablé. No, profe. Bueno, vamos entonces a seguir con la clase. Nosotros lo que habíamos quedado era estábamos en el mercado de bienes. Habíamos obtenido, y de eso ustedes hicieron el parcial, las condiciones de equilibrio, de que el ahorro era igual a la inversión, la oferta agregada igual a la demanda agregada, que la oferta agregada igual de la demanda agregada, se estimaba o se obtenía esa condición de equilibrio a través de la ecuación que consideraba o que representaba la curva IS. Y la curva IS no es ni más ni menos que representa los diferentes puntos de equilibrio que existen en el mercado de bienes y servicios. Pero para llegar a eso habíamos desandado un camino, o andado un camino, desde agente económico familia hasta llegar no es un agente económico, pero digamos tiene una participación importante dentro de lo que es la economía de un país, que es el sector externo. Fernando, Y ¿sí? había una consulta en el chat de A ver. Martina que respecto al tema de las evaluaciones decían si va a entrar más temas en el recuperatorio. Yo esto ya lo dije varias veces. Sería bueno de que, aunque sea repasen o escuchen las clases grabadas, yo ya dije que no entran más temas en el recuperatorio. Los temas que se dieron en el parcial son los temas que van a entrar en el recuperatorio, porque consideramos que lo que se dio hasta el parcial es lo que corresponde tomar en el recuperatorio. Temas adicionales como este que estamos viendo ahora es un tema que va a entrar para el segundo parcial. Lo que se vio hasta el primer parcial es lo que entra en el recuperatorio.
No, todavía no sabemos muy bien cuál va a ser la fecha del recuperatorio, todo va a depender de cómo vayamos con el dictado de esta segunda parte, digamos, del cursado. Pero ya les digo, va a ser antes del segundo parcial, obviamente. ¿Alguna otra duda respecto a esto o sigo con...? Bueno, entonces, lo que habíamos dicho era de que habíamos incluido al sector externo, pero lo que estudiamos fue el aspecto analítico y la explicación de alcanzar la condición de equilibrio, o sea, la curva IS completa, incluyendo al sector externo, y por lo tanto incluíamos a las exportaciones y a las importaciones, y habíamos estudiado de qué dependían cada una de ellas, etcétera, etcétera, y a partir de eso, de las funciones de exportaciones e importaciones, habíamos alcanzado la condición de equilibrio general de la curva IS. Pero había otra parte, hay otra parte importante del sector externo, porque como les decía, los países se relacionan con los otros países del mundo, y hay algunas consideraciones que tenemos que conocer. Y lo que vamos a hacer ahora es precisamente eso. Vamos a trabajar sobre eso. Es teoría, esto no entra ni una explicación práctica, es puro teoría y va a entrar en el segundo parcial, vuelvo a insistir, como teoría. Así que bueno, voy a compartir una pantalla, lo voy a tratar de hacer lo más ágil posible, es un tema interesante, pero medio arduo también, pero vamos a tratar de hacerlo lo más interesante posible, lo más rápido posible, para ver si logramos empezar ya con los temas de que obviamente que es un nuevo tema, digamos así, que ahora pronto lo voy a explicar. Bueno, vamos a compartir. Bueno, ¿qué es lo que estamos hablando? Lo que estábamos hablando entonces es del sector externo. ¿Lo ven bien ahí? Chicos, díganme. Sí, profe, se Sí, ve. profe, sí. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a ver. Lo que estábamos diciendo es lo siguiente. Primero, las economías de los diferentes países están, o sea, o todos los países entre sí están relacionados entre sí a través de sus economías y a través del comercio que realizan de bienes y servicios, o sea, un comercio de bienes y servicios, y a través de las finanzas. O sea, hay dos grandes vías por las cuales se relacionan las economías de los países. El comercio, que es las exportaciones y las importaciones que hemos visto, y las finanzas, que todavía no vimos, pero que ahora vamos a empezar a entender un poco de qué se trata esto. La primera significa que una parte de la producción que nosotros realizamos la vendemos a otros países. Esas son las exportaciones. Y otra parte de la producción de otros países, o sea, la producción que hacen otros países, nosotros las compramos. Y esas son las importaciones. Lo importante, y como ustedes lo vieron ya cuando hicimos la parte analítica, que el gasto en importaciones, por supuesto, escapa al flujo circular de la renta. Porque hay una parte de la renta de los residentes, o sea, de nosotros, que al comprar bienes de otros países, va hacia esos países, esa renta. Y por lo tanto, va a reducir la demanda agregada. Y por el contrario, las exportaciones va a provocar que parte de la renta de otros países ingresen a nuestro país y va a provocar un aumento de la demanda agregada. Nosotros estuvimos viendo que las exportaciones y las importaciones dependen de los precios, tanto de los precios internos como los precios externos. Y los precios entonces resultan sumamente importantes, porque además, como también vimos, hoy vamos a prestar un poco más de atención, los precios forman parte de lo que debíamos denominado
el tipo de cambio real. Entonces, tenemos ahora a los precios que tienen una característica en este modelo, que tanto en el mercado de bienes que estamos viendo, o que ya terminamos de ver y ahora estamos terminando con la parte del sector externo, como en el mercado monetario que vamos a comenzar a ver, los precios son una variable autónoma. Tanto, o sea, obviamente que los precios externos son una variable autónoma, pero también lo son para este modelo, y es una de las grandes restricciones que tiene, los precios internos. Por lo tanto, los precios de nuestros bienes en relación con los de nuestros otros países, que pueden ser competidores, influyen directamente en la demanda. Y los precios externos también influyen fundamentalmente en el valor de tanto de las importaciones como de las exportaciones. Habíamos dicho que estos precios, en última instancia, lo vamos a ver cómo influyen tanto en el tipo de cambio nominal como en el tipo de cambio real. Esperen que voy a ver si puedo poner esto. Bueno, esto ya es lo que estábamos diciendo, bueno, no viene esa relación. Bueno, ahora, el tema de por qué resultan o terminan siendo tan importantes. Y terminan siendo tan importantes porque habíamos dicho que el tipo de cambio real mide la competitividad de nuestro país respecto a otros países. Y medir la competitividad de un país respecto a otro no es nada más y ni nada menos que las posibilidades ciertas de aumentar o que disminuyan, por ejemplo, nuestras exportaciones. Por lo tanto, independientemente de otros factores, de otras cuestiones desde el punto de vista de las finanzas, etcétera, que puedan existir. Ahora estamos hablando de las exportaciones y las importaciones. Por lo tanto, influyen directamente en nuestra ecuación de demanda. Ahora bien, vamos a ver, antes de entrar a estudiar todas estas cuestiones que hacen al sector externo, es importante tener en cuenta por qué, en última instancia, los países comercian entre sí. Y acá, la primera gran respuesta se la debemos precisamente al que es considerado el padre de la economía, o sea, Adam Smith, en 1776, que él planteó de que inicialmente, o sea, que los países, y sobre todo en ese momento, no producían todos los bienes que necesitaban o que consumían, y que por ese motivo había que comprar en otros países, por lo tanto eso significaba importar a otros países. Al mismo tiempo, como otros países, como todos los países no producen todo lo que necesitan, nosotros podemos producir aquellos que otros países necesitan. Entonces, en realidad, la primera cuestión, si bien pasa algo similar, por ejemplo, en nuestros momentos, en la actualidad, también existen otras razones por las cuales se puede sacar ventajas, o un país puede sacar ventajas respecto a otro país, en la producción de algunos de los bienes, y por lo tanto posicionarse de mejor manera en el comercio internacional. Pero veamos cuáles son, porque esto nace precisamente con Adam Smith, y el primer postulado que existió sobre el comercio internacional que él planteó y que se llama las ventajas absolutas. Y Adam Smith planteó que un país posee una ventaja absoluta sobre otros países en la producción de sus bienes cuando puede producir más cantidad, o sea, más cantidad de bienes, ¿no es cierto?, con los mismos recursos que sus vecinos. O sea, en pocas palabras, y para decirlo al contrario, es cuando podemos producir con menos costo o utilizando menos recursos la misma cantidad de producto, y por lo tanto va a ser más barato. En razón de esta ventaja absoluta que plantea Adam Smith, cada país tenderá a especializarse en la producción del bien en que posee esa ventaja para aumentar la eficacia de sus recursos,
y por supuesto intercambiará sus excedentes por los bienes que desea y no produzca. Si bien esta teoría, que se denominó teoría de la ventaja absoluta, y que fue planteada por Adam Smith en 1776, tuvo un efecto, un impacto importante en el pensamiento y sobre todo en el desarrollo del comercio internacional de ese momento. No tenemos que olvidarnos de que todavía estaban los últimos efectos o coletazos de lo que se llamó el mercantilismo, que bueno, búsquenlo, luego googleen qué es el mercantilismo para entender de qué se trataba, una época del comercio internacional y de los sistemas económicos que hubo en el mundo, históricamente. Pero lo cierto es que ese concepto perduró hasta entrado el siglo siguiente, o sea, el siglo XIX, hasta que aparece un discípulo de Adam Smith, que se llamaba David Ricardo, y que plantea lo que denominó las ventajas comparativas. Y el principio de las ventajas comparativas señala que un país comercializará con otros países, aun cuando sea absolutamente menos eficiente, o sea, que no tenga una ventaja absoluta, o sea, que no produzca con menos recursos, más baratos todos sus productos. Y o sea, que va a tener una ventaja comparativa, y esta ventaja comparativa viene dada en que un país puede especializarse en la producción de un bien o en un sector en el cual tenga un costo, fabricar esos bienes le resulte un costo que sea relativamente menor a los que tiene otro país. Esto dice que no solo en el caso que aparezcan ventajas absolutas habrá especialización y comercio internacional entre dos países, sino que si un país produce un bien con costos relativamente más bajos que otro país, se especializará en ese bien. El tema, acá hay muchísimas consecuencias a partir de la formulación de David Ricardo en la ventaja comparativa. En primer lugar, vamos a ir señalando las dos más importantes, o mejor dicho, vamos a ir señalando, o quiero mostrarles algún ejemplo, a ver si puedo a ustedes que lo entiendan, para entenderlo. David Ricardo lo que plantea es lo siguiente. Supónganse dos países, Estados Unidos y Argentina. Estados Unidos produce, ¿no? O vamos a hacerlo, todavía vamos a hacerlo para la época. Vamos a hacerlo para la época de David Ricardo. No, vamos a hacer Argentina e Inglaterra. Entonces, en Inglaterra produce telas, ¿no es así? O sea, y vestimenta. Inglaterra producía telas y vestimenta. Y Argentina, o Australia, por ejemplo, pero vamos a pensar en Argentina, producía algodón, lana. Ahora, supongamos que producir telas para Inglaterra vale 10 y producir lana para Inglaterra vale 15, por decir cualquier número ahora, pero imaginen eso. Y para la Argentina producir lana vale 5 y producir prendas vale 20. Si nosotros hacemos la suma, veríamos que para Argentina sería 25 el total del costo, y para Inglaterra, creo que por los números que dije, darían 20 o 15. Quiere decir que la Argentina tiene una desventaja absoluta con respecto a Inglaterra. Eso significa de que, siguiendo la teoría de las ventajas absolutas de Adam Smith, nosotros tendríamos que comprarle todo a Inglaterra, prendas y lana. Pero David Ricardo dice en un momento, Argentina tiene una ventaja relativa con respecto a Inglaterra en el tema de las lanas, porque produce las lanas a un costo relativamente menor, aunque el total
total de lo que produzca, ¿no?, de todos los bienes, sea a un costo mayor. Por lo tanto, la Argentina tiene una ventaja relativa o una ventaja comparativa con respecto a Inglaterra y le puede y le debe vender, debe de especializarse en vender lana y venderle la lana a Inglaterra. E Inglaterra, como tiene una ventaja relativa con respecto a Argentina, porque produce las prendas a menor valor que lo que hace la Argentina, lo que tiene que hacer es especializarse en producir prendas y venderle las prendas a Argentina. Por lo tanto, Argentina se tiene que olvidar de producir prendas e Inglaterra se tiene que olvidar de producir lana. Inglaterra tiene que producir prendas y la Argentina tiene que producir lana. Entonces, imaginemos esta situación que en la realidad se dio tal cual como se la estoy explicando. Eso dio origen a lo que se llamó la División Internacional del Trabajo. Y esa División Internacional del Trabajo lo que hacía era precisamente es que los países que tuviesen mayor capacidad de producción, porque estuvieran más desarrollados, porque la revolución industrial se dio en esos países, etcétera, etcétera, se especializasen en elaborar, en fabricar productos con un alto valor agregado. O sea, es obvio que fabricar prendas, y ustedes ya saben lo que significa valor agregado, es obvio que fabricar prendas, o sea, vestimentas, ropa, tiene mucho más valor agregado que el producir lana pura y venderla. O sea, la lana la produce el ganadero, la esquila las ovejas y las vende, las exporta. Llega a Inglaterra, la lana bruta, sucia, porque después se lavaba allá, y ahí empieza la cadena de valor hasta llegar a la vestimenta. Por lo tanto, y por eso les digo que esta teoría de las ventajas comparativas de David Ricardo, que fue un avance con respecto a las ventajas absolutas, pero fue un avance fundamentalmente para los países que se denominan centrales. Propició la División Internacional del Trabajo y propició lo que la escuela estructuralista, que hemos hablado tanto, manifestara que el hecho de que la División Internacional del Trabajo provocara que los países desarrollados fueran más desarrollados, o siguieran desarrollándose, y los países subdesarrollados, como era Argentina y casi toda América Latina, y etcétera, etcétera, permanecieran dentro de su subdesarrollo. Bueno, eso es, fíjense entonces, la importancia que tiene la historia esta de las ventajas comparativas. El tema es que la ventaja comparativa es una de las razones fundamentales del comercio internacional. Todavía hoy es la que prima, o una de las que prima, una de las razones que prima precisamente para el comercio internacional entre los países. Pero a mediados de los años 70, 80, principios de la década del 80, de 1980, un economista que en realidad es un administrador, Michael Porter, plantea lo que se denomina las ventajas competitivas. Y las ventajas competitivas de un país es su capacidad para incitar a las empresas, sean locales o extranjeras, son las empresas que están dentro del país, a utilizar el país como plataforma para llevar adelante sus actividades. Por lo tanto, lo que Porter plantea es que no es suficiente una ventaja comparativa de un país con respecto a otro, sino que lo que importa fundamentalmente es cómo se desarrolla una empresa dentro de un sector, dentro de un país. Quiere decir de que si una empresa puede ser competitiva con respecto a otras empresas extranjeras, aunque no tengan ventajas comparativas positivas a un determinado país, eso puede expandir hacia el sector y aumentar su competitividad. Toda esta cuestión
nos lleva finalmente a decirles de que en la actualidad las razones del comercio internacional están basadas en las ventajas comparativas, porque todavía se sigue produciendo en función de esto que habíamos mencionado, pero también, y ahora cada vez con mayor énfasis, en las ventajas competitivas, no solo de una empresa, sino a nivel nacional. Existen muchísimas postulados, obviamente, a partir de las ventajas competitivas, que nos vamos a centrar ahora como para que veamos cuáles son los cambios tan importantes que se dieron a partir de la década de 1980 en el mundo. La primera cuestión, ¿qué crea la ventaja competitiva? Bueno, se crea y se mantiene a través de un proceso altamente localizado y permanente. Ustedes habrán oído hablar del sistema japonés y de los diferentes formatos modernos de fabricación y tecnológicos nuevos que existen. Bueno, todo fue tomado por Porter, reformulado y expandido desde el punto de vista de la administración, que se traslada a la economía para alcanzar o explicar lo que se llaman las ventajas competitivas. Ahora bien, los países más desarrollados no son competitivos en todos sus sectores. Entonces ahí es donde los países deben, los que no son desarrollados o que compiten con esos países desarrollados, es donde deben acentuar su competitividad. Y entonces, los sectores que pueden, digamos así, desarrollarse o poder ser competitivos con respecto a otros países, es debido al entorno nacional que es más progresivo, dinámico y estimulante. Obviamente que estas tres cuestiones solo, casi diríamos, podrían o pueden formarlos o llevarlos adelante el Estado. Entonces, ¿cuáles son los factores que hacen a ese entorno? Existen tres fundamentalmente: la productividad, la eficiencia y la eficacia. ¿Qué es la productividad? Es el factor con el que una nación puede utilizar sus recursos humanos, capital, recursos naturales, etcétera, para producir bienes y servicios. La productividad es el elemento principal de la ventaja competitiva nacional y se define como la cantidad de producción de una cantidad de productos o servicios que es trabajado, fabricado con la menor cantidad o utilizado por unidad en su fabricación por menor unidad de tiempo. En pocas palabras, mide la eficiencia de la producción del factor utilizado. Y un país será más productivo que otro cuando utiliza menos recursos para la producción del mismo bien durante el mismo periodo de tiempo. Y por lo tanto es una relación producto-insumo. Esto es lo que todas las empresas en los países modernos y en los que quieren serlo, apuestan. Claro que para nosotros es un poco más difícil todo esto, porque por supuesto tenemos algunos factores ajenos a la propia dinámica económica, como pueden ser sindicatos o sindicalistas, ¿no? Donde, bueno, ejemplo lo hemos tenido hace muy poco, ¿no? con el efecto Moyano, con determinadas empresas nacionales que han provocado, empresas nacionales y no nacionales, que han provocado una fuerte baja en la productividad de los productos y de los servicios, de la fabricación y de los servicios que se realizan. O sea, así que para nosotros, como siempre, estamos en un momento, desde hace ya muchísimos años, en donde todo esto está un poco como detenido. La eficiencia se refiere a lograr las metas de producción con la menor cantidad de recursos. Esto es otro objetivo que se plantea una empresa moderna. Y la eficacia, que consiste en alcanzar las metas establecidas. Bueno, con estos tres componentes es como las empresas se desenvuelven dentro de un sector, el sector adopta estos tres mismos componentes de productividad, eficiencia y eficacia, entonces el sector se hace más competitivo y eso es lo que permite que un país pueda salir a
a discutir, digamos así, el liderazgo, liderazgo en el sentido de las posibilidades de aumentar las exportaciones con respecto a otros países. Finalmente, y como para ir cerrando esta parte que estamos diciendo, podemos hacernos otra pregunta. ¿Cuál es la importancia del comercio internacional? Y bueno, la importancia se debe fundamentalmente a que nos lleva a una curva de transformación, una curva de transformación, en pocas palabras, es una curva de indiferencia, ¿no? Lo que ustedes estudiaron a nivel de microeconomía, de la curva de indiferencia, pero llevado a nivel de global, que nos proporciona más bienes que la curva nacional de transformación. Esto significa que los habitantes, por ejemplo, de Malasia suministran caucho a la Argentina vende trigo a los ingleses, esto proporciona camisas de algodón a los malayos, o sea, hay toda una serie de relaciones interpaíses cuyo resultado sería que todos terminarían consumiendo más de lo que podríamos producir por cada uno por forma independiente. Y bueno, esta sería la esencia del comercio exterior. Ahora, para entrar en esta esencia del comercio exterior, en la actualidad estos tres componentes son básicos. Y como les decía antes, lamentablemente nosotros estamos lejos. Y fíjense, si ustedes miran las series de comercio exterior, lo único prácticamente que exportamos son productos de los recursos naturales. O sea, todavía estamos como en la época de Adam Smith, en pocas palabras. Bueno, vamos a ver ahora los tipos de cambio. Cuando hicimos el desarrollo del modelo de la curva IS, o del modelo IS, introducimos al sector externo y vimos que aparecía el tipo de cambio real. Bueno, en este momento podemos estudiar de qué se trata este tipo de cambio real y vamos a ver que existen, como habíamos dicho, tanto el tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real. Vamos a ver por qué existen los tipos de cambio, ¿no? Antes de entrar a definir y a tratar de entender qué es un tipo de cambio real, vamos a entender primero por qué existen los tipos de cambio. Bueno, no es muy difícil. Y acá hay una explicación muy sencilla. Si uno se compra azúcar en Tucumán o telas textiles en Chubut, naturalmente querrá pagar en pesos. Y también, o sea, si compramos en Chubut querrán pagar en pesos, si compramos en los azucareros y fabricantes y lo que sea, ¿no? Dentro de nuestro país, esperarán ser pagados, recibir de ese modo, o sea, en pesos. ¿Por qué eso es así? Y porque los gastos que tienen las empresas, que producen ya sean telas en Chubut o azúcar en Tucumán, los pagan en pesos. De la misma manera que también se necesita para consumir. O sea, dentro de un mismo país, por lo tanto, no existen las transacciones. Por lo tanto, dentro de un país las transacciones resultan sencillas. Porque no hay ninguna traba, ni siquiera hay trabas aduaneras dentro del país. Solamente podríamos hablar un mayor costo por un flete y que eso podría provocar que no compremos tanta azúcar en Tucumán y la compremos en un lugar más cercano. Bueno, como quieran, pero lo que sí es cierto es que no va a existir ningún inconveniente, impedimento para que yo en la misma moneda, porque tenemos la misma moneda, que comprásemos o vendiésemos productos dentro de nuestras fronteras. Ahora, ¿qué ocurre si decidimos comprar, por ejemplo, un automóvil japonés en Japón? Y en ese caso tenemos que pagar en yen. ¿Por qué? Porque el productor o el fabricante o la agencia japonesa que está en Japón, lo que espera son yenes. ¿Por qué espera yenes? Y porque ellos pagan sus costos y todo lo que significa su desarrollo como empresa en yenes. Por lo tanto, lo mismo ocurriría si un
consumidor japonés que está en Japón quiere comprar algo en la Argentina, tendría que pagarlo en pesos argentinos. En general, este tipo de relaciones se solucionan precisamente con la relación que existe entre el dólar estadounidense y las distintas monedas. O sea, si yo voy a comprar un auto japonés en Japón, lo más probable es que me digan cuánto es en yen y yo les pida que me lo coticen en dólares, y yo lo pago con los dólares que tengo acá. Pero acá aparece otro problema. El dólar no es la moneda de uso legal, o sea, cotidiano o normal. Por lo tanto, el dólar es una moneda al cual lo que voy a tener que hacer es adquirirla de alguna manera. Y eso es lo que ocurre cuando se producen las exportaciones y las importaciones. Los exportadores venden sus productos y cuando los reciben de los que los compras en el exterior, lo que reciben son dólares. Porque cotizan, porque el dólar es la unidad básicamente mundial del comercio internacional. Y de la misma forma los importadores, cuando compran bienes en el exterior, pagan en dólares, no pagan en pesos, obviamente. Además, ningún país quiere un peso. ¿Cómo? ¿Por qué es el dólar básicamente la unidad y no otro? Ponerle la moneda de Japón. Bueno, ahí vamos a entrar, si me permitís, y esperamos un minutito y vamos a llegar a eso. O sea, vos vas a deducir por qué es eso. Ahora, en 2 minutos, 5 minutos menos, llegamos. Bueno, queda claro que las exportaciones e importaciones, mercancías. Bueno, entonces lo que tenemos es el tipo de cambio exterior. Y el tipo de cambio exterior, lo que habíamos dicho, era la relación que existía entre las dos monedas. De esta manera, una vez que se tienen los tipos de cambio extranjero, comprar el automóvil japonés resulta sencillo. Todo lo que hay que hacer es mirar el periódico, mirar la tabla y el valor del automóvil en yen, al cambio correspondiente del yen lo podemos pasar al dólar. Compramos los dólares correspondientes. ¿Con qué lo compramos? Con pesos argentinos, compramos los dólares. Y remitimos esos dólares a la agencia, digamos así, japonesa. Y ellos nos mandarán el auto y llegará cuando tenga que llegar. Acá estoy hablando, es un caso ahora poco común, porque obviamente que, excepto, bueno, no tan poco común, existen los autos de alta gama, ¿no es cierto? Obviamente que en la actualidad las empresas japonesas de automóviles japoneses están distribuidas por todo el mundo, entonces en la misma Argentina, y entonces uno quiere comprar un Mitsubishi, hay una empresa en la Argentina que, si bien no lo fabrica en la Argentina, ellos hacen toda la transacción, le pagamos a ellos en pesos, etcétera, etcétera, pero ellos lo realizan. Si quiero comprar un Nissan, que es importado también, voy a una agencia Nissan, compro un Nissan. De hecho, es lo que hice el mes pasado, por ejemplo. Es autorreferencial, pero para que ustedes tengan una idea, es un auto importado, que lo único que hice, ir a la agencia, yo pagué en pesos, y todo lo que se hizo, las relaciones que hubo del país con con los otros países, este es un auto que viene de México, con una fábrica de Nissan de México, lo hacen las empresas argentinas. Por lo tanto, no existe dificultades en la actualidad para hacer estos intercambios. Y por lo tanto, al no existir esas dificultades, es lo que permite realizar precisamente el comercio internacional. Pero ahora, bueno, tenemos los elementos para caracterizar el tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real. Vamos a ver, el tipo de cambio nominal es la relación entre las monedas de dos países. Esto es un ejemplo miren ustedes, del 15 de mayo del 20, de un año hace. $1.70,49 era el valor del dólar oficial. Ahora es $1.162 con y pico. 164 hoy. Agregados todos
O sea, el oficial sería el 94 y pico, y el con todos los impuestos y cosas que hay, 164. Significa que si deseo comprar un automóvil extranjero que cuesta $10.000, necesitaré disponer de 704.000, en ese momento, 704.900 pesos. Bueno, ahora tienen que multiplicar 10.000 por 162, 1.600.000 y pico de pesos. Bueno, y así acá tienen ejemplos. Si tengo que viajar, si quiero viajar al exterior porque hay un dólar turista, bueno, en este país es complicado. Después lean esto más, no me voy a detener en esto. Simplemente sepan que el tipo de cambio nominal es la relación de cambio o relación entre las dos monedas de un país. Por ejemplo, entre nuestro país y Estados Unidos, existen en nuestro país, cosa que no pasa en la mayoría de los países del mundo, por no decir el 95% de los países del mundo. Nosotros tenemos muchos tipos de cambio, tenemos desde el blue o informal hasta el dólar turista, dólar solidario, dólar... Bueno, después Lucas les puede decir, porque por ahí conoce mucho más de esto, que está más pendiente de esto, de esta cuestión de las relaciones estas. Pero bueno, no importa. Pero vamos a lo que realmente importa. El tipo de cambio real. El tipo de cambio real mide la relación de precios entre dos países. Recuerden, el tipo de cambio nominal mide la relación de monedas entre dos países. Un dólar, en ese momento, 70,49. Y el tipo de cambio... Un dólar, 70,49 pesos. El tipo de cambio real mide la relación de precios entre dos países. Y lo definimos como el tipo de cambio nominal, la relación entre las dos monedas, tipo de cambio nominal, por la relación que existe, o sea, los precios externos, o sea, de los precios, el nivel de precios del país que consideramos, o que estamos hablando, por ejemplo, Estados Unidos, dividido los precios internos. Bueno, tipo de cambio nominal, precios externos, tipos internos. Y esto mide la competitividad entre los dos países. Supongamos que el tipo de cambio real de Argentina respecto a Brasil, medido en términos de dólar, es igual a 52,86 para el año X. Acá no le puse año. Ahora supongamos que en el año X más 1, o sea, el año siguiente, la suba de precios en Argentina fue del 25% y en el Brasil solamente del 13%. Ahora, el tipo de cambio de Argentina, tipo de cambio real de Argentina, bajará, va a bajar en un 25%, por lo menos tanto va a bajar a 47,93, o sea, va a bajar la relación, perdón, del 25 con respecto a 13. Va a bajar a 47,93, y esto significa que nuestros productos son más caros. Porque tuvimos un 25% de aumento contra 13% de aumento de Brasil. Y por lo tanto perdimos competitividad. En consecuencia, los precios internos, o cuando los precios internos aumentan más que los precios del otro país, nuestra moneda pierde valor. O sea, el tipo de cambio baja y pierde valor. Y por lo tanto, nuestros productos son mayores, tienen más costo. Y bueno, por supuesto, la inversa. Ahora supongamos que la Argentina desea mantener el tipo de cambio real en el valor de 52,86 ante los cambios en los precios que hemos señalado. ¿Qué debería hacer? Si la Argentina quiere mantener este tipo de cambio real y hay esta modificación de precios entre la Argentina y el Brasil, y no quiere que baje a 47,93, lo que quiere es mantenerlo en 52,86 al tipo de cambio real, bueno, lo único que puede hacer, y lo único que hace, obviamente, es que aumentar el tipo de cambio nominal. Y entonces acá vemos por qué nosotros vemos permanentemente, hace 3 días, el tipo de cambio nominal estaba a 162, hoy está a 164. ¿Por qué pasa eso? Y pasa eso, va aumentando el tipo de cambio nominal, porque la relación de precios que tiene nuestro país con respecto a los otros países es mayor. Nuestros precios aumentan a una velocidad casi del 4% mensual.
casi tiene que aumentar para mantener el tipo de recambio real de la Argentina, mantener competitividad. La Argentina tiene que ir aumentando casi, que no lo hace, porque sería también otro lío, un 4% mensual el tipo de cambio nominal. Casi, o sea, más o menos. No sé, Lucas, si vos estás al tanto de si está manteniendo o Sebastián, si está manteniendo la devaluación así diaria a un nivel que llegue al 4% en fin de mes. No, no, muy inferior. Es muy inferior, ¿no? Sí, sí, bueno, entonces, como es inferior, lo que va haciendo el país va perdiendo competitividad. Ahora, ¿por qué es inferior y no aumentan al mismo nivel de la inflación? Porque piensen ustedes que la Argentina tiene o compra muchos productos importados. Y habíamos dicho que para comprar los productos importados se necesitan dólares, y para comprar los dólares se necesitan mayor pesos. Por lo tanto, aumentan los pesos internos, los precios, perdón. Por lo tanto, es más caro comprar los productos en el exterior. Entonces, devaluar o que vaya devaluando a 4% mensual implicaría adicionar al 4% de inflación que estamos teniendo, que supongamos que sea solamente en estos momentos un 1% la incidencia que tengan los productos importados, sería probablemente que la incidencia sea del doble. Entonces, en vez de tener una inflación del 4%, podríamos tener una inflación del 6% mensual. O sea, fíjense lo complicado que es manejar esto cuando estamos en un periodo inflacionario. Dejar que caiga, o sea, no seguir el ritmo devaluatorio, o sea, no seguir la devaluación, el ritmo de los precios provoca que el tipo de cambio real baje y el país pierde competitividad. Perder competitividad significa perder mercados, por ejemplo. Pero mantener el tipo de cambio nominal a nivel de inflación para mantener el tipo de cambio real y no perder mercado implica mayor inflación para el país y mayores problemas para el país. Entonces, fíjense lo importante que es esta historia y cómo incide este tema del tipo de cambio real en el desenvolvimiento de la economía de un país. Estamos afectando la producción, estamos afectando los precios y estamos fundamentalmente afectando la competitividad de nuestros productos con respecto a los otros países. Bueno, esto es más o menos la cosa. Ahora viene un poco por qué, vamos a deducir por qué se utiliza al dólar como medio de cambio prácticamente universal. Que sí, que prácticamente, excepto China mismo, utiliza el dólar, a pesar de que el yen es una moneda fuerte y el avance que tiene China. Pero bueno, vamos a ver lo que son los tipos de cambio. Los tipos de cambio que vemos ahora son la clasificación que se realiza en función a las características que poseen las políticas económicas. Cuando hablamos de tipo de cambio nominal o tipo de cambio real, nos estamos refiriendo obviamente a las particularidades o al nombre que tienen las significancias o lo que significan cada una de ellas, ¿no? Uno representa el tipo de cambio nominal, como decíamos, la relación entre dos monedas, y el tipo de cambio real, la relación entre los precios. Entonces a eso es lo que se refiere. Pero a este tipo de cambio es digamos, la clasificación que se hace por las políticas que se hicieron a lo largo de la historia. Bueno, originalmente, vamos a hablar de nuestro siglo, ¿no? Para no meternos en muchos líos. Bueno, originalmente lo que existía es lo que se llamaba el patrón oro. Y que fue en realidad el caso más importante históricamente porque empieza en nuestro siglo, pero viene de antes, obviamente. Pero bueno, vamos a empezar en nuestro siglo. En nuestro siglo, perdón, no en nuestro siglo, en el siglo XX, no en el XXI, en el siglo XX. Vamos a hablar del siglo XX. Es el caso más importante históricamente porque viene de siglos anteriores del siglo XX. Pero bueno, el patrón oro, vamos a suponer que nadie aceptase otra forma de pago que el oro puro. En ese caso, el peso del metal sería lo único que contase, pues su forma,
que podría ser en bolitas, en disco, irregular, etc., sería indiferente mientras su peso y pureza estuviesen garantizados. Para comprar telas en Chubut bastaría con pagar en oro, a un precio expresado en onzas de oro, y para comprar una bicicleta en España la forma de pago sería la misma. Por definición, no existiría ningún problema del tipo de cambio. Es más, no existiría el tipo de cambio. O sea, con el patrón oro, todo el mundo se movería con el oro dando vueltas y compraría en cualquier parte del mundo con oro. Por lo tanto, no habría ningún problema. El sistema conoció su apogeo durante el medio siglo anterior a 1914, fecha en que se produce el inicio de la Primera Guerra Mundial, y ahí se tuvo que, digamos, con la Primera Guerra Mundial, obviamente que ahí se corta lo que se denominó el patrón oro. Lo que vino hasta 1929, recuerde que 1929 fue el año de la Gran Depresión, 1929, década de 1930 aparece Keynes, bueno, toda historia. Bueno, hasta 1929, entre 1914 y 1929, alternó el patrón oro con un sistema bimetalista. O sea, servía el oro como la plata. Entonces los países lo que guardaban era oro y plata, para poder hacer sus intercambios. Pero obviamente que hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Y el problema es la cantidad de oro, y ahora después incorporando la plata, la cantidad de oro y plata que pueden estar disponibles para que los países tengan. Obviamente que el oro es un mineral o un recurso natural que tiene una capacidad limitada. Además, producir o extraer el oro, más que producir, extraer el oro o extraer la plata, con el tiempo, con los años, se fue haciendo cada vez más costoso. Y por lo tanto, cada vez más dificultades para obtener los países ese oro o esa plata. Por lo tanto, fíjense ustedes que ustedes recordarán que yo les hablé de la teoría cuantitativa del dinero. La teoría cuantitativa del dinero decía, cuando hablamos de inflación, ¿no? Y decía que todo el dinero que había en la economía tenía que ser igual, multiplicado, bueno, por una determinada velocidad de rotación de ese dinero, tenía que ser igual a los precios por la cantidad de transacciones. Ahora bien, si la cantidad de oro era todo el dinero que existía, lo que estaba produciéndose o lo que se podía producir era que el dinero descendiera, o sea, la cantidad de dinero descendiera. ¿Por qué? Porque los países tenían dinero respaldados por el oro. 100 pesos argentinos, o 100 pesos moneda nacional en esa época, representaban a un valor equivalente X de tanta cantidad u onzas de oro que tenía la Argentina guardado en sus tesoros, como reserva. Y así todos los países. Si las reservas no aumentan, porque no hay oro, porque cuesta mucho más conseguirlo, porque no se extrae, que es lo que pasó, y obviamente después cuando empezó a extraerse era mucho más caro, ¿qué es lo que ocurre con esa cantidad de dinero? Bueno, esa cantidad de dinero disminuye. Ya lo vamos a ver ahora cuando empecemos con la teoría monetaria. Esa cantidad de dinero disminuye. Y cuando disminuye esa cantidad de dinero, lo que está provocando, fíjense que es igual esa cantidad de dinero, saquemos de lado la constante de la velocidad de circulación, es igual a los precios por las cantidades, por las transacciones, o sea, el producto, en pocas palabras. Entonces, si disminuye el dinero, para mantener esa igualdad, lo que va a hacer la economía es disminuir la producción, el producto, o sea, solo, naturalmente, va a caer el producto. Eso es una depresión, es lo que ocurrió en 1929.
que termina en una recesión. Bueno, por eso es que esto funcionó hasta 1929. De ahí nace, bueno, de ahí empieza toda una historieta, y lo que es fundamentalmente lo que aparece, lo que se llama el sistema de cambio fijo. Y en un sistema de tipo de cambio fijo, el Banco Central del país es el que fija el valor de la moneda extranjera con respecto a la local. Veamos lo siguiente. El tipo de cambio no es más que el precio del mercado de divisas. O sea, ustedes imaginen un gráfico de oferta y demanda de divisas. La oferta tiene pendiente positiva, como ya sabemos. En el eje de las ordenadas, lo que vamos a tener, medimos el tipo de cambio. En el eje de las abscisas, lo que medimos es la cantidad de moneda que se va a intercambiar. La oferta es la cantidad de, imaginemos, dólares que se ofrecen en el mercado. La demanda, imaginemos la cantidad de dólares que se mandan en el mercado. El punto donde se cruzan va a determinar un tipo de cambio, que sería el precio, y una cantidad de equilibrio. Ese es un mercado típico de un tipo de cambio, no del tipo de cambio fijo, con el cual ya vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero bueno, esa es la historia. Ahora, en este sistema de tipo de cambio fijo, el Banco Central, bueno, y si tenemos ese mercado y lo imaginamos como si fuera un mercado de papas, en un mercado de libre competencia, si aumenta la oferta de papa, descendería el precio de la papa. Si estuviésemos en un mercado de divisas, como les estoy diciendo, también de libre competencia, si aumenta la oferta de divisas, disminuiría el tipo de cambio. Ya vamos a ver que eso ocurre. Pero en un tipo de cambio fijo eso no pasa. ¿Por qué no pasa? Porque el Banco Central es el que fija el valor del tipo de cambio. Es como si fijara, dijimos, el tipo de cambio es un precio más de un mercado, del mercado de divisas. Es como si fijara un precio fijo o un precio máximo, como si fijara el precio de la carne, como lo que hace ahora el Estado argentino, que fija el precio de la carne de determinados cortes. Dice, bueno, el asado vale tanto, 600 pesos. Más de eso, usted, carnicero, no puede venderlo. Bueno, en el mercado de divisas dice lo mismo. El dólar vale tanto, 100 pesos. Más de eso, ustedes nadie puede venderlo. Bueno, dada la demanda y la oferta de mercado, el organismo encargado de fijar el precio tiene que satisfacer el exceso de demanda, porque obviamente, o tiene que absorber el exceso de oferta, porque obviamente que la economía sigue su rumbo, y más si estamos hablando de una economía que tiene relaciones con el exterior, como todas las economías del mundo. Para poder mantener el tipo de cambio fijo, como lo quiere el Banco Central, que es el que establece el tipo de cambio, ya vamos a ver esto que es el Banco Central y cómo actúa, obviamente que cuando aparece un exceso de demanda de dólares, el Banco Central tiene que salir ¿a qué? Tiene que salir a comprar esos dólares que están demandándose. Tiene que salir a vender los dólares que se están demandando. Tiene que salir a vender, salir a ofrecer, porque hay un exceso de demanda, tiene que salir a vender los dólares. Si hubiese un exceso de oferta de dólares, el Banco Central lo que hace es comprar los dólares para poder equilibrar. Entonces, todo el tiempo está vendiendo y comprando en función de los desequilibrios que se van produciendo en el mercado. Todo con el objetivo de mantenerlo a un determinado nivel fijo. Otra cosa que puede hacer con un tipo de cambio fijo es ir haciendo lo que está haciendo en la actualidad el país, que es ir haciendo pequeñas devaluaciones. El tipo de cambio está fijo, pero lo va devaluando en función de una determinada política económica que está predeterminada.
Bueno, este sistema fue utilizado por la mayoría de los países desde la Segunda Guerra Mundial hasta 1973. Yo voy ahora a decir el tipo de cambio flexible, después explico lo que me preguntaba la compañera de por qué el dólar de Estados Unidos es la moneda base del comercio internacional. El otro sistema es el que se denomina tipo de cambios flexibles. En un sistema de tipo de flexible, los bancos centrales permiten que el tipo de cambio se ajuste para igualar la oferta y la demanda de divisas. En pocas palabras, dejan que libremente se ajuste la oferta y la demanda de divisas como un mercado de libre competencia. Se divide en dos tipos, lo que se denomina flotación limpia y flotación sucia. En la flotación limpia, los bancos centrales se mantienen totalmente al margen y permiten que los tipos de cambio se determinen libremente en los mercados de divisas. Ahora bien, los bancos centrales que pueden hacer esto y que hacen esto son de los países muy desarrollados, o desarrollados, no sé. Ya ahora a esta altura, como nosotros quedamos muy atrás, ya no sé si son muy desarrollados con respecto a nosotros o son solamente desarrollados y nosotros muy subdesarrollados. Pero bueno, lo importante es que países como Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, los países nórdicos, etc., ellos utilizan un sistema de tipo de flotación limpia. Dejan que el comercio, las finanzas, sean los que determinen el tipo de cambio. Y no intervienen. Los estados, a través del Banco Central, no intervienen en la fijación del valor de la moneda. La flotación sucia, acá hay una mezcla entre el tipo de cambio flexible y el tipo de cambio fijo. ¿Por qué? Porque el Banco Central lo que hace es establecer una banda cambiaria. Y dentro de esa banda cambiaria, por ejemplo, el Banco Central dice, un dólar va a valer entre 100 y 105 pesos. Entonces, dentro de esa banda cambiaria, el Banco Central deja que el dólar fluctúe libremente. Si se pone 101 no hace nada, 102, 103, 104, 105, no pasa nada. Hasta 105 el Banco Central no interviene. Ahora, si el dólar supera el valor máximo o se queda por debajo del valor mínimo, entonces interviene como si fuera un tipo de cambio fijo. Interviene vendiendo o comprando. Esto es importante porque nuestro país ha hecho muchos experimentos. De hecho, algunos economistas plantean de que en la actualidad es un tipo de flotación sucia, cosa que a mí no me parece, pero bueno, eso es motivo de discusión. Pero sí es cierto que en los gobiernos anteriores, o sea, en el gobierno anterior de Macri no, pero en el anterior de Cristina sí hubo un periodo de flotación sucia. El de Macri hubo flotación limpia al principio, después entró en flotación sucia y después terminó en fijo, porque bueno, ya se le dispersa todo mal también. Bueno, lo importante acá, lo que tenemos que saber nosotros es que son los diferentes, lo que importa en la actualidad son que existen el tipo de cambio fijo y el tipo de cambio flexible. Ahora bien, fíjense que yo les dije que el tipo de cambio fijo fue un sistema que fue utilizado por la mayoría de los países desde la Segunda Guerra Mundial hasta 1973. Vamos a ver, y acá empieza a explicarse por qué el dólar fue en el siglo XX la principal moneda que se utilizó como medio de cambio. Y bueno, también como reserva de valor y una serie, ya lo vamos a ver todo eso. Bueno, primero, Estados Unidos tuvo dos hechos fundamentales en el siglo XX, que fueron precisamente las dos grandes guerras mundiales. Cuando Estados Unidos interviene en la Primera Guerra Mundial, fue uno de los grandes ganadores, por muchos motivos y muchas razones. La más importante y principal es que
Estados Unidos interviene en una guerra, que fue la Primera Guerra Mundial, que se desarrolló en territorio ajeno a Estados Unidos. O sea, la destrucción, las muertes de civiles, etcétera, la destrucción de los países, de los pueblos, etcétera, ¿dónde fue? En Europa. Cuando emerge, digamos, Europa de esa Primera Guerra Mundial, Estados Unidos ya había superado prácticamente a Europa. De hecho, la crisis de 1929 se produce en la economía estadounidense, a pesar de que los orígenes son un poco europeos. Y se traslada al resto del mundo, de Estados Unidos al resto del, se irradia hacia el resto del mundo. Por lo tanto, ya Estados Unidos ahí planteaba su liderazgo, porque esto es un problema puro y exclusivamente de liderazgos. El segundo hecho importante, obviamente, ¿cuál es? La Segunda Guerra Mundial. Y vuelta nuevamente, o sea, nuevamente Estados Unidos interviene en la Segunda Guerra Mundial y nuevamente emerge como la gran potencia ganadora de en esa Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Por motivos similares a los de la primera, primero de que se desarrolló fuera de su territorio, entonces toda la destrucción fue en Europa, e Inglaterra obviamente, y Rusia. Y segundo, porque durante la guerra misma Estados Unidos ya tenía una maquinaria productiva, de producción, perdón, y productiva, no es lo mismo producción que productiva, ¿eh? Ya estudiamos, ya vimos lo que es productiva, y producción es producir. Productivo ya vimos que es la relación de la producción con los recursos. Entonces, eso porque nosotros muchas veces escuchamos, tanto en políticos, periodistas, etcétera, una confusión respecto a esos dos términos. Producción no es lo mismo que productiva. Bueno, pero Estados Unidos termina la Segunda Guerra Mundial, o mejor dicho, durante la Segunda Guerra Mundial, tenía una capacidad de producción y una productividad y una capacidad productiva que ya había emergido como sumamente importante. Ya en ese momento, si bien se pactaban la mayoría de las transacciones en oro, se había vuelto a pactar en oro porque era lo único que podría sustituir, pero el oro básicamente, porque el oro había vuelto a ser el metal de respaldo de las monedas de los países, y por lo tanto Estados Unidos emerge como la gran... su moneda emerge porque había acumulado muchísimo oro Estados Unidos, obviamente, como lo hizo la Argentina, durante ese periodo. En la guerra, Argentina había acumulado muchísimo oro. Bueno, la moneda de Estados Unidos, con todo el oro que había acumulado sobre la guerra, en la guerra surgió como la gran moneda o la que lideró. Y acá yo digo, y esto es importante, que el sistema de tipos cambio fijo fue utilizado por la mayoría de los países de la Segunda Guerra Mundial hasta 1973. ¿Qué pasó? Terminó la Segunda Guerra Mundial y el patrón oro, el patrón oro ya no existía, pero lo que ocurría era que la mayoría de los países tenían respaldada, como decía, sus monedas en función de la cantidad de oro que tenían de reserva. ¿Y qué pasó con esto? Lo que pasó fue que los diferentes países fueron adoptando el tipo de cambio fijo en función de los dólares de reserva, del oro del que tenían sus reservas. Excepto uno, y que fue Estados Unidos. Porque Estados Unidos dejó a su moneda flotar libremente. ¿Qué pasaba? Estados Unidos lo que tenía era una gran cantidad, como les decía, de reserva de oros. Y toda la moneda que emitía Estados Unidos estaba respaldado por el oro que tenía Estados Unidos como reserva. Y todos los países se referenciaban al dólar porque, en definitiva, en el comercio internacional,
representaba la cantidad de oro que existía en las arcas de Estados Unidos. Así el dólar se ejerce, ya venía de antes, pero consolida desde a partir de la Segunda Guerra Mundial, su liderazgo es como moneda de referencia para todos los países. ¿Qué pasó en 1973? En 1973 lo que ocurre es que Estados Unidos, bueno, se produce lo que se denominó la crisis del petróleo, que no voy a entrar a explicar toda esta historia, pero se provoca a partir de 1973 algo que era desconocido en Europa y en Estados Unidos mismo, que es un proceso inflacionario. O sea, para que ustedes tengan idea, se produjo un gran salto del precio del petróleo, y eso fue un impacto muy fuerte en la economía mundial y provocó un aumento de los precios en todos los productos, sobre todo los recursos naturales, etcétera, etcétera. Y eso provocó de que Estados Unidos, que tenía, de alguna manera, se mantenía con su patrón oro en el sentido de que todos sus dólares, todos los dólares que existían en el mundo, eran respaldados por la cantidad de oro que tenía Estados Unidos en Fort Knox y en todos los Fort Knox que existen en Estados Unidos, o sea, los tesoros de Estados Unidos, de la Reserva Federal de Estados Unidos deja lo que se denominaríamos el patrón oro. Cuando Estados Unidos deja el patrón oro, eso significa que Estados Unidos, a partir de ese momento, lo que va a hacer es, y que hace, emitir dólares sin el respaldo en oro. Todos los países, o todos los países del mundo, la mayoría de los países del mundo, tienen ese impacto, tienen este impacto de la decisión de Estados Unidos, y la decisión que toman entonces es, a partir de ese momento, acompañar a Estados Unidos en un sistema de flotación libre. Salen del tipo de cambio fijo e se incorporan al sistema de flotación libre, o al tipo de cambio flexible, en ese momento no existía de flotación sucia, al tipo de flotación libre como Estados Unidos. Y todos los países referenciados con la moneda estadounidense utilizan el tipo de cambio libre. No así los países más subdesarrollados, como la Argentina y los países sudamericanos, cosa que era razonable, por otra parte, porque solamente pueden realmente afrontar un tipo de cambio libre los países que tienen grandes reservas de producción, grandes reservas económicas, grandes reservas de recursos, ¿no? Porque pueden existir cimbronazos, como de hecho ocurre en nuestro país, cimbronazos muy fuertes que provocan grandes fluctuaciones en el valor de la moneda, y ya vimos que el valor de la moneda, o sea, el tipo de cambio, impacta en los precios internos. Bueno, no sé si más o menos quedó algo claro lo que les quise decir, ¿no? Sobre todo la alumna que preguntó sobre por qué Estados Unidos o el dólar era que predominaba, o su moneda, la moneda predomina el comercio internacional. Sí, perfecto, claro, gracias. Bueno, teniendo en cuenta lo señalado presentemente, tenemos que repetir nuevamente que el tipo de cambio es el precio del mercado de divisas, el mercado cambiario, por lo tanto, es lo que les decía, tipo de cambio nominal. Este es un gráfico del mercado de divisas. El punto de equilibrio determina cantidades de equilibrio, y el tipo de cambio nominal, que será un tipo de cambio nominal de equilibrio. Ahora dibujaremos los gráficos de acuerdo a los tipos de cambio, las clases de tipo de cambio que vimos. Y vamos a suponer que hay un aumento de la demanda de dólares, ¿no? Bueno, suponiendo, vemos el tipo de cambio fijo. Bueno, esto después estudienlo ustedes con detalle, no es complicado ni nada por el estilo, pero bueno, tenemos este gráfico original, que es este, y vamos a suponer, este es un tipo de cambio fijo. Y en un tipo de cambio fijo, los agentes económicos solo pueden comprar o vender moneda extranjera al precio que establece el Estado. Lo hace a través del Banco Central, pero lo hace el Estado.
Esto genera que exista o que pueda existir un exceso de demanda de dólares en el nivel Q sub D, en este caso. O sea, este es el tipo de cambio que establece, este es el tipo de cambio, este es el tipo de cambio que establece el Estado, esta línea azul, pero el tipo de cambio nominal que está en equilibrio sería este acá más arriba. Normalmente los países lo que hacen es eso, es establecer un tipo de cambio fijo más bajo que el de equilibrio. En nuestro país, como en la actualidad, como todo es muy raro, como tenemos un tipo de cambio oficial que es 90 o 100 en estos momentos, y tenemos un tipo de cambio de equilibrio que podríamos equipararlo con lo que se llama el blue, que es de 150, sería un 50% más, pero resulta, entonces acá no estaríamos en esta situación, estaríamos al revés acá, pero como, ¿qué es lo que ocurre? Como el Estado aplica un 60% de impuestos, que se le llama el dólar solidario, en que en realidad todas las transacciones se referencian a ese dólar solidario, el dólar solidario ahora es 164, entonces sí, el tipo de cambio nominal que teóricamente debería ser 150 y 150, resulta que es 160. Bueno, entonces ahí tenemos todo un lío que solamente algunos entendidos, supongo, del gobierno, porque los demás casi nadie lo entiende, que podrán explicarlo. Pero para nosotros lo que importa, ¿no es cierto?, es esto, que en este punto lo que hay es un exceso de demanda. Y este exceso de demanda debe ser satisfecho por el Banco Central. Si esto sumamos si a esto sumáramos que aumenta la demanda todavía más, sale gente a comprar dólares, como pasó en este país, y por eso todas las restricciones para comprar dólares en este momento, que no se puede comprar fácilmente, solamente hasta $200, y no a todo el mundo le vende, bueno, todo lo que ya saben. No voy a repetir lo que ya es común, y además da como cierto fastidio a los que conocemos un poco de esta historia, lo que está pasando. Bueno, entonces se adiciona una presión extra y seguramente llegará a un punto en que deberá devaluarse para alcanzar el equilibrio. O sea, solo para alcanzar el nuevo equilibrio, suponemos que ahora que es acá, vamos a tener que aumentar el tipo de cambio nominal en el equivalente a alcanzar el punto de equilibrio que daría el mercado. Esto da origen a, por supuesto, a transacciones en negro, especulación, lo que se llama bicicleta financiera, juego de compra y venta de divisas por fuera de los sistemas. Bueno, en esto sí Lucas puede hablar mucho desde el punto de vista financiero, todo lo que significa el tener un dólar que no es acorde con el tipo de cambio de equilibrio. Bueno, veamos el tipo de cambio libre o flexible. El tipo de cambio libre o flexible, suponemos que esta flechita azul es el equilibrio, y en este caso el dólar fluctúa libremente, y sin intervención del Banco Central. Los movimientos de aumento o disminución de oferta y demanda se ajustan automáticamente. Este es el caso de la flotación limpia, se ajustan automáticamente. Fíjense que si aumenta la demanda de dólares, aumenta automáticamente el tipo de cambio nominal, ¿no es cierto? Y ahí se termina la historia. Lo mismo ocurriría si hay un descenso de la demanda de dólares, bajaría el tipo de cambio nominal. Siempre encuentra el equilibrio, y el tipo de cambio, o sea que esta es la relación de las monedas entre la moneda de dos países, fíjense que está influenciado, todos estos movimientos, por las exportaciones, las importaciones y todos los movimientos financieros que se producen. Las inversiones que se hacen de agentes económicos de nuestro país en otros países, las inversiones que hacen los agentes económicos de otros países en nuestro país, etcétera, etcétera. Y el tipo de cambio de flotación sucia
es que lo que habíamos dicho, que se establece una banda cambiaria, un máximo y un mínimo. Dentro de este máximo, dentro de esta banda, el Banco Central, fíjense, acá podría ser el equilibrio, o es el equilibrio, pero acá no interviene. Interviene cuando supera, o sea, cuando la demanda aumenta, entonces el Banco Central sale a comprar. Acá cuando la oferta es mayor que la demanda, el Banco Central sale a vender. Bueno, y este sería el tipo, cuando supera sale a vender y cuando está por el mínimo sale a comprar. Bueno, esto lo leen y vamos a ir un poquito más rapidito porque si no vamos a terminar hoy ni siquiera con esto. Bueno, ¿qué provoca la oferta y demanda de divisas de dólares? Esto es lo que quería decir. La oferta la provocan las importaciones, las entradas de turistas y las entradas de capitales financieros, que era lo que decíamos recién. Entonces, tener en cuenta esto, porque ya vamos a ver que cuando exportamos, entran dólares que se vuelcan al mercado y por eso es que aumenta la oferta de dólares. Y ya vamos a ver qué relación tiene con la cantidad de dinero que hay en el país. La entrada de turistas, o cómo afecta a la cantidad de dinero que hay en el país. La entrada de turistas, lo mismo. Vienen los turistas y gastan en nuestro país. La entrada de capitales financieros, los residentes en el extranjero vienen y hacen inversiones financieras en empresas de nuestro país, en la bolsa, etcétera, etcétera. Bueno, acá está explicado, estas personas necesitan cambiar sus dólares por pesos para comprar activos, etc. Por lo tanto aumentan la oferta. La demanda, bueno, lo contrario, las importaciones, los turistas argentinos que viajan al extranjero, obviamente yo si viajo al extranjero tengo que pagar en dólares, entonces lo que haré es iré al mercado local argentino a comprar dólares, entonces aumento mi demanda de dólares. Y las salidas de capitales financieros, bueno, esto es de lo más común y lo más complicado, que se ofrecen pesos a cambio de dólares los agentes que desean comprar activos financieros en el extranjero, además de las fugas de capitales, etcétera, etcétera, que ya no va, ya veremos. O sea, ya veremos, no lo veremos porque ustedes se enterarán en su momento. Bueno, eso es lo que vamos a hablar sobre los tipos de cambio. ¿Alguna pregunta, por favor? Díganme ahora. No, profe. Bueno. Profe, acá en Argentina la demanda de dólares también no viene dada un poco por lo que uno ve nomás, no en las noticias. Cuando quiere ahorrar la gente que se desespera por comprar aunque sea $1 para guardarlo. Claro. Y eso es... ¿Entra en el último punto o es aparte? No, ese es el último punto. Ese es el último punto. Entra dentro del último punto, porque es lo mismo que vos... Mirá, una fuga de divisas es cuando vos compras dólares y lo guardás en el colchón. No necesitas llevártelo afuera del exterior. Ah, está bien. Vos tenés 6 millones de dólares en una caja de seguridad en un banco, eso es fuga de divisas. ¿Por qué? Porque si está dentro del sistema, está dentro del ciclo económico del país. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, dentro de un banco, ya vamos a estudiar cuando entremos ahora en teoría monetaria, a ver cuáles son las funciones del banco, cómo funcionan los bancos, qué es el dinero, etcétera, etcétera, y vamos a ver cómo hay una relación de los tipos de cambio y las monedas extranjeras con la moneda local. ¿No? Entonces, si yo tengo X cantidad de dinero en una caja de seguridad guardada en un banco, ese dinero no está circulando, no está trabajando, vamos a decirlo de esa manera. ¿Se entiende? Es lo mismo que si yo me lo hubiese llevado a Uruguay o a Suiza. Exactamente igual. Si yo lo tengo bajo el colchón en mi casa, exactamente lo mismo. Ahora, si yo demando dólares porque voy a comprar algo, ya lo compro, demando dólares dentro del sistema, quiero decir, ¿no? Soy un importador. Demando dólares porque estoy dentro del sistema, soy un importador, etcétera, etcétera. Bueno, eso entra dentro del circuito económico.
Aumentará o disminuirá la demanda agregada, no importa, pero está dentro del circuito económico. ¿Se entiende lo que digo? En vez, también, por ejemplo, si se demanda dólares para, como decíamos, para hacer un viaje. Vos demandás dólares dentro del sistema, quiero decir, siempre hablando dentro del sistema. Si está dentro del sistema, bueno, forma parte del circuito normal y de transacciones que se realizan en el país. Ahora, cuando no lo haces, o demandás dólares en el sistema, o por el negro, en el blue, lo que vos quieras, bueno, ahí ya tenemos un problema, porque obviamente que no estamos dentro del, digamos así, del circuito, como decíamos, del circuito económico. ¿Sí? Pero sí, está bien eso que decías. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Sí? No, le daba las gracias. Está bien. Bueno, si estamos, ahora vamos al último punto de este tema y de lo que hemos, del mercado de bienes y servicios, del equilibrio, etcétera, etcétera. Y esta es nuestra conocida balanza de pagos. Digo nuestra conocida balanza de pagos porque la balanza de pagos la habíamos mencionado por allá en las primeras clases cuando hablábamos del sistema de cuentas nacionales. Y habíamos dicho que dentro del sistema de cuentas nacionales de los países, que había 5 cuentas, la segunda era la balanza de pagos, y que era una registración contable que la realizan, yo diría que todos los países del mundo. Es muy raro, bueno, no sé, podrá existir algunos países, hay 190, creo que 190 países hay que están en Naciones Unidas. Podrá haber algún país muy pequeño, con muchos problemas, no sé qué, que por ahí no. Pero bueno, junto con la cuenta del Producto Ingreso y Gasto Final, que es el Producto Bruto, y esta balanza de pagos son las dos cuentas que fundamentalmente realizan todos los países. Ahora, ¿qué nos dice la balanza de pagos? Bueno, lo primero que nos dicen, y tenemos que tener en cuenta, es que es un registro contable. Esto ya nos está diciendo algo. Es como, ¿vieron en el presupuesto? ¿Se recuerdan? Decíamos un registro contable. Bueno, esto también. La balanza de pagos es un registro contable. Y la balanza de pagos es un registro contable, que falta ahí poner, de las transacciones de los residentes de un país con los del resto del mundo. O sea, siempre de los residentes de un país con los residentes del resto del mundo. La balanza de pagos, como es un registro contable, obviamente que tiene entradas y salidas. Se registran las entradas y las salidas, y por supuesto habrá en cada cuenta un saldo positivo o un saldo negativo. Podemos poner, o se puede poner y se puede presentar solamente el resultado del saldo positivo o saldo negativo de cada cuenta, y lo que se dice es que ahí está neteada la balanza de pago. Pero de la misma manera que en el presupuesto existen miles de cuentitas y subcuentitas y rubros, bueno, en la balanza de pagos pasa lo mismo. Imaginen ustedes que en la balanza de pagos se registra, no sé, yo soy un productor de cereza acá en el Valle de Chubut, que exporto 100 kilos de cereza, porque solamente pude exportar, alguien me compró en el exterior 100 kilos de cereza, y se registran ese rubro como una exportación de 100 kilos, lo que valgan en dólares, ¿no? Por supuesto, está expresado en dólares. Está expresado en cantidad de 100 dólares, pero fundamentalmente en valor, por supuesto. Así que imaginen ustedes la cantidad de rubros que tiene la balanza de pagos. En esta cuenta existen, en esta gran cuenta existen 3 grandes cuentas, que son la cuenta corriente, la cuenta de capital y la que se llama reservas internacionales. Vamos a ir viendo de qué se trata cada una. La cuenta corriente registra, ustedes imaginen como
Porque tampoco les mostré cómo se presenta un presupuesto. Bueno, pero imaginen una planilla Excel, donde arriba dice cuenta corriente, y empieza a aparecer los diferentes rubros que van componiendo la cuenta corriente. Abajo de la cuenta corriente, cuando se salda, o sea, hay un total, va a decir cuenta capital, van a aparecer los diferentes rubros de la cuenta capital, se suman y se salda, y se ve que no se salda, se suman y se ve cuál es el resultado, y abajo va a aparecer algo que dice reservas internacionales. Digamos que ese es un formato más común y utilizado de una balanza de pagos. En la cuenta corriente se registra el comercio de bienes, el comercio de servicios y las transferencias. Por lo tanto, acá lo que vamos a tener son una balanza de servicios, que es el comercio de servicios. ¿Cuál puede ser un servicio? Por ejemplo, yo soy un exportador que utilizo para exportar mis productos un barco de bandera panameña. Entonces, los fletes, el gasto en flete, se lo tengo que pagar a la empresa panameña. Por lo tanto, lo que va a ocurrir acá es que se va a registrar mi pago, que es una salida, por fletes a esa empresa radicada en Panamá. ¿Se entiende eso, por favor? Díganme. Sí, se entiende. Sí, profe. Perfecto. También hay otros servicios. Si yo hago, como les contaba en algún momento, una asesoría profesional al gobierno de Colombia, por decir cualquier número o nombre, y me pagan, lo que va a existir, esto es un servicio que yo brindo al gobierno de Colombia, y el gobierno de Colombia me paga por los servicios que yo le presté. Entonces, lo que va a hacer, esto es como la cuenta del resto del mundo, ¿se acuerdan? De las cuentas nacionales, ¿no? En el análisis institucional. Entonces, lo que va a haber es un rubro que diga pago de servicio o cobro de servicios profesionales, tantos dólares. Por mínimo que sea, va a ocurrir. Yo tengo que hacer ahora una transferencia por un servicio a una persona en Ecuador. En Ecuador, que son, creo que $50, tengo que pagar 70. Esos $70 van a figurar en la cuenta corriente de la balanza de pagos del país del año 2021. No va a decir mi nombre, pero va a aparecer. Y va a aparecer con los $50. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Miren el nivel de detalle que es todo esto. Y el otro punto importante que aparece en la balanza de servicios y que es fundamental, es que el país, ya sea a nivel de estados, o sea, Estado nacional o estados provinciales, paga intereses de deuda por préstamos que solicitaron en algún momento. Chubut pidió préstamos internacionales y está pagando intereses internacionales. No paga intereses, eso es deuda externa, eso paga los intereses. Eso se registra en la cuenta, en la balanza de servicios, en la cuenta corriente. En pocas palabras, todos los intereses de la deuda externa, sean de los del Estado Nacional, de los estados provinciales, o de las empresas o bancos particulares o privados, todo se registra en la balanza de servicios de la cuenta corriente. Y acá es importante, porque esto es la pregunta de examen. Y la pregunta es, en la balanza de pagos, ¿registramos también los intereses de deuda interno? No. En la balanza de pagos no se registran los intereses de deuda interna. Solamente se registran los intereses de deuda externa. ¿En dónde se registran los intereses de deuda interna y externa? Y fue, creo que, una pregunta del parcial. En el presupuesto. En el rubro de erogaciones corrientes, del servicios, del presupuesto nacional. ¿Se entiende esta diferenciación? Dígame. ¿Lo puede repetir, profe, por favor?
los pagos de intereses de la deuda externa solamente se registran en la balanza de pagos. Los pagos de intereses de deuda externa e interna se registran en el presupuesto. Esa es la diferenciación que existe. ¿Está claro? Luego está la balanza de transacciones. Se dice balanza porque lo que son se netea, porque está neteado esto, ¿no? Entonces se ponen los neteos. La balanza, el neteo en el resultado, ¿no? Pero en los rubros, cuando se van computando, se va computando rubro por rubro, o sea, una entrada, una salida, lo que sea. Después se hace la balanza de servicios, después se hace la balanza de transferencias. La balanza de transferencias, bueno, es si yo recibo una transferencia del exterior, algún monto, algún dinero, algún dólar, eso lo que sea, o yo hago, o bueno, las transferencias que hemos estudiado también en cuentas nacionales. Y acá viene quizás la más importante, o sea, no la más importante desde el punto de vista de lo que significa, porque esa es quizás la balanza de servicios con las deudas, con el pago de los intereses de la deuda, sea la más representativa o complicada en cierto sentido, pero la balanza comercial es, lo que quiero decir es la balanza comercial sería como la más representativa, porque la balanza comercial es donde se registran las exportaciones de bienes y las importaciones de bienes. Y de acá surgen lo que se denominábamos las exportaciones netas, o la diferencia entre exportaciones e importaciones. Y acá la balanza comercial, acá sí se habla de superávit de balanza comercial si las exportaciones son mayores que las importaciones, o déficit de balanza comercial si las importaciones son mayores que las exportaciones. ¿Está bien? Esto ya lo conocemos y es lo que aparece en nuestra ecuación de demanda agregada. Pero no nos confundamos con algo. En la realidad, cuando se hacen los modelos y se especifican las ecuaciones de demanda agregada, ya sea por este modelo o por cualquier otro, o en la economía, también en la realidad, depende de qué es lo que estamos incorporando dentro de exportaciones e importaciones. Porque todo lo que sale, todo lo que entra como dinero, por cualquier motivo, se le puede denominar exportaciones, ya sea a través de la balanza de servicios, a través de la balanza de transferencias, o por supuesto la balanza comercial, que de bienes y servicios. Y todo lo que sale son las importaciones. Por lo tanto, yo puedo especificar que mi demanda agregada está compuesta por el total de la balanza de la cuenta corriente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O puedo especificar que solamente corresponde a la balanza comercial y solamente estoy refiriéndome a las exportaciones e importaciones de bienes. Pero esto solamente en la demanda agregada y con la cuenta corriente. ¿De acuerdo? Bueno, después tenemos la cuenta capital. La cuenta capital registra las compras y ventas de activos, como acciones, bonos y tierras. Después veremos por qué están las tierras acá. Bueno, acá lo que vamos a tener en la cuenta capital, los rubros, inversiones extranjeras netas, o sea, el saldo entre las inversiones que se hacen en nuestro país y las que agentes de nuestro país hacen en otros países, los créditos del sector público, tanto los créditos, acá cuando hablamos de créditos estamos hablando, volvemos a lo mismo, neteados, son préstamos que se solicitaron o préstamos que se otorgaron. Acá no estamos hablando de intereses ni nada, acá estamos hablando de capital, siempre estamos hablando de capital. Y acá tenemos desembolsos y amortizaciones, lo que recibimos. Bueno, tenemos los créditos por sector privado, se divide también a capital a corto plazo, los préstamos que pedimos a los organismos internacionales o el capital que pagamos a los organismos internacionales. Siempre hablamos de capital, nunca de intereses, porque intereses va en la balanza de transacciones. ¿De acuerdo? Pero bueno, acá lo importante que ustedes tengan en cuenta es esto, que registra la compra y ventas de activos como acciones, bonos y tierras. ¿Por qué tierras? Por ejemplo, si un empresario, no sé, Benetton, compró una estancia en Chubut, esto entra
es una entrada de capital, hace una inversión en la Argentina, es una entrada de capital y se va a consignar dentro de lo que se llamaría créditos del sector privado. La parte de que entra, ¿no? Que entra dinero. Si Susana Jiménez compra un departamento en Miami o en Punta del Este, se va a consignar como una salida, en crédito del sector privado como una salida, porque es dinero que salió del país, o es capital que salió del país. ¿Se entiende? Y la última son las reservas internacionales. Y las reservas son las posesiones que tiene un país de divisas y otros activos, puede ser oro, plata, etcétera, o sea, metales, que pueden utilizarse para satisfacer las demandas de divisas, ¿no? En función de la reserva de dólares que tenemos, el Banco Central puede intervenir en el mercado de divisas, por ejemplo, vendiendo dólares. En esto hay dos cuentas fundamentales, que son el cambio de reservas, que son simplemente entradas y salidas netas, o sea, qué es lo que ocurre, con esto que decía recién, lo que hace el Banco Central, y bueno, las reservas netas, que son la diferencia. Bueno, muestra las variaciones de reservas que se producen en un periodo, el resultado puede ser positivo o negativo, y las reservas netas muestran las posesiones de reservas que se producen en un periodo. Bueno, acá en la cuenta corriente, si el saldo es positivo, se dice que existe un superávit de cuenta corriente, si es negativo existe un déficit. Pasa lo mismo con la cuenta capital, si hay un saldo positivo habrá un superávit, si es negativo habrá un déficit. Y lo que va a ocurrir es que obviamente siempre va a haber un saldo positivo o negativo en la cuenta corriente, y siempre va a haber un saldo positivo o negativo en cuenta capital. Podrían ser iguales, pero en la realidad pocas veces ocurre. La cuenta capital, vamos a ver. Bueno, esto es un poco desagregado lo que expliqué antes. Pero bueno, simplemente léanlo esto, no merece la pena que yo ahora me pase acá, simplemente es leerlo. Y de que sí. No vemos parte práctica de esto, ¿no? No te asustes, no. Ya dije de entrada, al principio dije que no había práctico de esto. Esto es todo teoría. Bueno, y los organismos internacionales, bueno, acá dice lo que decía. Simplemente ustedes léanlo, estudienlo. Es lo mismo que dije, nada más que explicado más detenidamente. Ahora tengo que decir, perdón. Quiero decir, con respecto a la cuenta, ¿qué pasa con la cuenta de reservas internacionales? Esto anótenlo porque ahí yo no lo puse, pero bueno, está. Y las cuentas y los resultados de la cuenta corrientes y la cuenta capital. En un sistema de tipo de cambio fijo, y fíjense lo importante que es el tema este. Recuerdan que vimos que era un sistema de tipo de cambio fijo. Si el país tiene un sistema de tipo de cambio fijo, lo que va a ocurrir, y para que ustedes vean algo, miren, un sistema de tipo de cambio fijo, el más representativo que podemos ver, y que ustedes tienen información en el aula virtual, con todos los videitos de la convertibilidad. Bueno, el sistema de cambio fijo por excelencia es la convertibilidad, el sistema de convertibilidad. Ahí es la mejor, digamos así, ejemplo de un sistema de cambio fijo. No es el único, obviamente, pero es uno de los mejores ejemplos, y que nosotros hemos llevado adelante. Lo que les quería decir es lo siguiente, que en un sistema de tipos de cambio fijo, si la cuenta corriente es superavitaria, o sea, si hay un superávit de la cuenta corriente, necesariamente tiene que haber un déficit de la cuenta capital. Siempre va a ocurrir eso. Porque en un sistema de cambio fijo, siempre va a ser el Estado, el Banco Central, el que va a satisfacer, como decíamos, la oferta y demanda de divisas.
En consecuencia, siempre va a existir una diferenciación entre las dos cuentas. Si una es positiva, la otra es negativa. Si la corriente es negativa, la de capital es positiva. Quiere decir, si la corriente es negativa, quiere decir que importamos más de lo que exportamos. ¿Cómo se financió que importásemos, o sea, que gastásemos más de lo que hemos vendido? Se financia con la cuenta capital por la entrada de capitales. ¿Cómo fue esa entrada de capitales? Puede ser por pedidos de préstamos a organismos multinacionales. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, pedimos crédito porque no tenemos ahorro interno, hacemos préstamos, pedimos préstamos, nos entran divisas que financian las compras de importación. Entonces, por cuenta corriente tenemos un déficit, pero por cuenta capital tenemos un superávit. Pero puede ocurrir al revés. Que la cuenta corriente sea superávit, y si la cuenta corriente es superávit, la cuenta de capital quiere decir que es déficit. Esto significa que nosotros estamos financiando al exterior, al resto del mundo. Como comprenderán, en general siempre pasa al revés, ¿no? La cuenta corriente es deficitaria porque estamos pidiendo préstamos todo el tiempo. Pero bueno, en un sistema de cambio, y entonces la diferencia entre, supónganse, 100 menos 100, cuenta corriente, más 200, la cuenta capital. Hay una diferencia de 100 positivo. Quiere decir que la balanza de pagos dio superavitada, o sea, un superávit de 100. Ahora bien, dijimos que era un registro contable. Ese superávit de 100 que aparece, necesariamente tiene que ser saldado, o tiene que ser equivalente a algo. ¿A qué va a ser equivalente? Y va a ser equivalente a la cuenta de reservas internacionales que vimos, en donde va a aparecer, digamos así, como un aumento de reservas en el Banco Central. Eso ocurre para todos los sistemas de tipo de cambio fijo. Pero ahora le expliqué para el sistema de tipo de cambio para todos los sistemas de tipo de cambio. Pero ocurre, es más fácil explicarlo en el sistema de tipo de cambio fijo porque se ve más claramente. En un sistema de tipo de cambio flexible, sí. Es negativa también, ¿no? Si es negativa, ¿a quién? Perdón. La diferencia entre la cuenta de capital y la cuenta corriente. Si es negativa la diferencia, lo que va a haber es una reducción de reservas internacionales. Siempre se va a reflejar en la cuenta de reservas internacionales como un aumento de reservas, o sea, aumenta la reserva del país, o como, si es negativa la diferencia esa que dijimos entre cuenta corriente y cuenta capital, va a haber una reducción de las reservas internacionales. O sea, perdimos reservas. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. En un sistema de tipo de cambio flexible no ocurre esto. Puede ocurrir que la cuenta corriente sea negativa y la cuenta de capital negativa. Y lo que va a pasar, que la suma de ambas va a ser negativa, va a reducir las reservas internacionales, obviamente. También puede ocurrir que la cuenta corriente sea positiva y la cuenta capital sea positiva. Y también va a aumentar, en este caso aumentará las reservas. O puede ocurrir como en el sistema de tipo de cambio fijo, que necesariamente se tiene que dar así, como les digo, que una sea negativa y la otra positiva. También puede ocurrir eso en el sistema de tipo flexible, que el resultado aumentará o disminuirá las reservas internacionales. ¿Se entendió esto último? Es importante y no aparece en el Power porque se me perdió la última. Estuve haciendo una modificación, arreglando unas cosas y se me perdió esa última diapositiva. ¿Pero se entendió? Sí, profe. Bueno, chicos. Básicamente es la diferencia entre las dos cuentas. Las reservas internacionales es la diferencia entre las dos cuentas, sí, señorita. Lo que hace es que si es positiva aumenta las reservas y si es negativa disminuye las reservas. ¿De acuerdo? Después vamos a ver cómo cuando estudiemos la parte monetaria y la cantidad de dinero que hay en la economía de un país y toda esa historia, vamos a ver cómo este tema de las reservas, que mucho tiene que ver las exportaciones y las importaciones, como ustedes habrán visto,
influye sobre la cantidad de dinero que tiene un país, la economía de un país, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, o sí, no sé. No, profe, por mí no. Bueno, entonces, nos vemos el próximo lunes, y ya sí, el próximo lunes entramos con el equilibrio en el mercado monetario y empezamos ya con todo lo que es la teoría monetaria. Bueno, Profe, muchísimas... Sí, adelante. yo tenía dudas, pero sobre el parcial, ¿se las puedo preguntar por privado? Pasa que entré un poco tarde, no sé si se habló del parcial. Sí, hablé, pero pregúntame. No, quería saber, mi duda es, porque tenían mis apuntes que el valor agregado era igual a las ventas finales, ¿eso está bien o no? ¿O me Sí. equivoqué yo? No, Bueno, está y bien. en una pregunta del parcial decía, ¿cuál era el valor del valor agregado? Y decía que las ventas finales eran de 1200, entonces yo puse esa opción y me dijeron, me está mal la respuesta. No sé cómo estaría conformado el ejercicio, porque hay que Ah. ver cómo, claro, hay que ver qué es lo que realmente, cómo estaba armado, digamos, así cuál era la consigna, Claro. y en función de eso va el resultado. No lo tengo, ni yo tampoco, ni lo hice tampoco yo esa parte. Ah, está bien. Pero No, bueno, sí, después después tengo preguntarle otras preguntas, a pero son un Lucas, a poco ver, más largas. porque preguntarle a Lucas, porque por ahí en las prácticas ustedes estuvieron viendo de que tenían que privilegiar antes que el valor agregado otra respuesta, no sé, la verdad que no sé cómo es. Pero Claro. hablarlo con Lucas en todo caso. Bueno, está bien, profe, ¿Lo gracias. que nota tuviste vos? No, aprobé, pero solo porque Bueno, me quedó listo. la duda. Bueno, está bien, me parece bárbaro. Entonces consultarlo con Lucas para sacarte la duda, pero Sí. te voy a decir, en los parciales presenciales, cuando entregamos los parciales, después se amontonan todos los chicos y vienen a hacer preguntas, consultas y qué sé yo. Lo primero que miro le miro el parcial y digo, ¿aprobaste? Listo, anda, no hay dudas, no hay consultas, no hay nada. Claro, si no nos volvemos locos. Bueno, Está bien, profe. pero igual no, preguntarles si eso es porque estamos amontonados y es un lío. Pero después trato de responder las dudas. Así que preguntarle después a Lucas a ver cómo era la historia. A Listo, gracias. profesora Tucha. Bueno, chicos, entonces nosotros nos vemos todos el próximo, ¿qué estamos? Jueves, el lunes. Buenas tardes, que pasen buen fin de semana. Igualmente. Chao, profe, buen fin de. Chao.